Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en Radio Voz Andina Internacional en su programa favorito, Hablemos del Derecho. Yo soy Sebastián Pales y el día de hoy estoy junto a Ramiro Ávila, también estoy junto a Freddy Simbaña y junto a Claudia Storini. Ramiro Ávila es, además de docente, coordinador de la maestría en Derechos de la Naturaleza y es parte del proceso que impulsa los derechos por el río Machángara. Freddy Simbaña, él es descendiente del pueblo machanguerilla, y Claudia Storini pues es nuestra directora de área y además coordinadora del doctorado en Derecho. Buenos días amigos y amigas. Hola, buenos días a todas las personas que nos siguen y que nos están viendo. Quiero agradecer a Ramiro y a Freddy su participación, haber aceptado nuestra invitación para poder tratar un tema que consideramos extremadamente importante. Muy buenos días a todos y todas quienes nos escuchan. Agradezco la invitación de Ramiro, Claudia y quienes demás integran a este diálogo, a esta visita por el Machángara y por los cuidados de los ríos. Yo también feliz de estar acá y junto con Freddy, Claudia, Sebastián y hablar de esta cuestión que nos cruza a todos todo el tiempo y no nos damos cuenta, la importancia del agua en general y de los ríos en particular. Sí, bueno, en un primer momento en esta entrevista vamos a hablar de la importancia del río Machángara. ¿Por qué es importante? Esto digo yo un poco en el sentido de que cuando se habla del Yasuní, por ejemplo, hay gente que habla de la importancia del Yasuní, pero no sabe ni dónde queda el Yasuní ni nada. Tal vez en esa parte introductoria hablar de la importancia. Sí, desde nuestras comunas, hablo desde el pueblo Quitucara, el agua es femenina y como es femenina es una reproductora de vida. Para nosotros el agua, el río es un ser que no tiene esqueleto, pero tiene habitantes, que son los árboles, tiene, en este caso, pequeños pescados, tiene también naturaleza y flora. A eso es lo que concebimos como este río, como una persona más, como un ser más que está en nuestra memoria viva, que está en nuestro ecosistema y también es un indicador de vida, de lo que en el mundo andino llamamos el causa y pacha. ¿Por qué es necesario esto? Porque este es un indicador de cómo está el Distrito Metropolitano de Quito. Y a través de este río es donde se ha tejido la memoria de nuestros ancestros, la memoria vinculada al agua, vinculada al río, y también las posibilidades de ir construyendo estas acciones para revitalizar la memoria, pero al mismo tiempo una lucha y resistencia. Me refiero a todos los usuarios del río Machángara. El pueblo machangarilla fue desaparecido de la historia colonial en 1564, el momento que se funda la parroquia Santa María Magdalena. Y a partir de ello, por estar muy cerca del centro histórico de Quito, desaparece todo un proceso de memoria colectiva y reivindicación cultural. Es decir, en las ciudades o en la ciudad capital no existe población indígena para los estudios. Mientras tanto, nosotros venimos a través del río, a través del territorio, reivindicando nuestras acciones y nuestra práctica. Y es por ello que en los afluentes que nace desde la comuna Chilibulo Marcopán Balarraya en el suroccidente de Quito, también se generan los afluentes al río Machángara como un sector. Y también desde todo el territorio en el sur de Quito, desde la montaña Atacazo, Ninahuilca, que es una montaña donde están los 3 ojos de agua manantiales para poder generar este proceso de existencia de la ciudad, de existencia de la vida, existencia de la memoria, como usuarios y como también considerados como guardianes del río. Yo te diría, Sebastián y Claudia, para no repetir lo que está diciendo Freddy, que comparto ese origen, además que tenemos todos, que a veces no lo reconocemos, de interculturalidad, de mestizaje, de indígenas que tenemos todos. Yo diría varias razones por las que creo que los ríos son importantes. La una es que no hay cómo entender el origen de ninguna ciudad en el planeta sin ríos. O
sea, cuando tú ves por qué la gente se asienta donde ahora estamos, casi siempre tiene que ver con el acceso al agua. Y esto es fundamental entender para saber la importancia de los ríos. Quito posiblemente no hubiera sido lo que ahora es sin el Machángara. Esto es clarísimo. La otra cuestión de la importancia de los ríos es las funciones que tienen. Cuando uno mira el planeta Tierra, quizás la cuestión que nos diferencia del resto de planetas del sistema solar y de lo que conocemos en el mundo que hemos podido, digamos, en el universo que conocemos, es lo que llamamos la biosfera. Y en esa biosfera, quizás el elemento más importante es el agua. O sea, cuando tú ves todos los planetas que nos giran alrededor, no es visible el agua, y el agua explica la vida. Si un ser humano no toma agua alrededor de 2 días, morimos. O sea, morimos, es vital, es fundamental. El agua purifica el ecosistema, el agua es fundamental en los ciclos vitales. La otra cuestión no menor y que tiene que ver con lo que está diciendo Freddy es esta cuestión de la identidad. Es muy triste saber que aquí en Quito, durante mucho tiempo, posiblemente una de las cuestiones que nos identificaba como parte de la quiteñidad era el río Machángara. Y ahora es un lugar de vergüenza, es un lugar de cloaca, es un lugar de desecho. Y esa identidad tú la puedes rastrear no solamente por lo que ha escrito, siente y cree Freddy, sino también por lo que han escrito poetas modernos como Jorge Carrera Andrade. Cuando tú lees ese poema que escribió hace apenas un siglo, en 1928, cantándole al Machángara, él decía que el Machángara era su fuente de inspiración, era lo que le daba transparencia, era lo que le inspiraba y era lo que le hacía ser a él un poeta. Digamos, esa identidad, cuando se pierde la conexión con el río, digamos, se pierde mucho de la quiteñidad. Por ejemplo, yo qué sé, ciudades como París, o todas las ciudades que giran alrededor del Rin en Alemania, o el Río de la Plata para los uruguayos. Es el río lo que hace parte de esa pertenencia a un espacio físico. Aquí lo hemos perdido, y yo creo que con esa pérdida de haberle tratado al Machángara como una cloaca, hemos perdido mucho de lo que significa estar y permanecer en este lugar en el que estamos. Una cosa, Ray, de lo que tú dices, yo sí creo que esta relación de identidad es muy diferente también en relación con una cultura indígena que con una cultura occidental. Y eso te lo digo ¿por qué? Porque la Sena, el Tévere son ríos que ya vimos lo que pasó en la Olimpiada. Entonces estaban todo contaminados. Entonces son ríos que siguen teniendo su papel y su centralidad a pesar de estar hecho un asco todos. Es decir, el Tévere ya es practicable, etcétera, etcétera. Es decir, probablemente sí creo que hay una diferencia allá cuando hablamos de memoria desde lo indígena, es decir, es la diferencia de la vivencia, porque sí creo que este ser que en el mundo indígena es un ser vivo, cuando muere, están muriendo muchas otras cosas. Es decir, finalmente Quito pudiera sobrevivir esta memoria de río a pesar de estar o no contaminado cuando lo trasladamos a una vivencia directa, porque probablemente en su momento estaban cerca del agua y tomaban esta agua y comían de estos peces, de todo lo que, de este ser vivo que a su vez daba vida, ¿no? Sí creo que hay un matiz respecto de esta identidad. La identidad histórica de una cultura occidental es una identidad que a pesar de la contaminación podría hasta mantenerse, pero en el otro caso la estamos aplastando, ¿no? Entonces sí creo que también hay que ir viendo cuáles son los daños que provoca esta contaminación en la vida de todos, ¿no? De este ser vivo en la vida de todos, porque probablemente poemas podemos seguir escribiendo, ¿no? Con el Machángara no creo. No sé. Ándate al Machángara moderno y a ver si aguantas el olor un rato, claro, y peor, a ver si te inspira algo aparte de una película de terror o un cuento macabro. Pero sí creo que lo fundamental es cuánta vida nos está quitando, es decir, qué significa matar un ser vivo, ¿no? Me parece la cosa más importante, quitarle la vida y sin darnos cuenta, porque lamentablemente quien culturalmente no vive a contacto de esto
desde aquí nadie se da cuenta del estado del Machángara, probablemente. A que no vaya, a pasearte y huele tan mal que ya no pueda ni siquiera pasearte, ¿no? Entonces, sí creo que también hay que entender que cuando se mata un río, cuando se contamina el agua, sí se está afectando a esta memoria y a un ser vivo. Es eso el cambio, creo que hay que dar. Un ser vivo que da vida. Un ser vivo que da vida, como tú dijiste. Mencionaba que el río no tiene esqueleto, pero tiene corazón. Exacto. Respira. Tiene habitantes, que son los bosques, que son las plantas, que son los pequeños animalitos, otra vida que está acá. Ese es su componente. Pero en la práctica de que nosotros hemos vivido como comunidad y como pueblo Quitucara, el ámbito de la cosecha y crianza del agua es la que se está limitando. ¿A qué nos referimos? Que como todos ciudadanos solo cosechamos ambiente, cosechamos biosfera también, cosechamos beneficio de la naturaleza, pero no estamos criando. Esa crianza me estoy refiriendo a todas las prácticas de sostener el agua de lluvia, de sostener todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un sostenimiento. Y también necesitamos lo que nosotros hemos visto a través de las décadas, de los años, lo que nosotros llamamos este proceso de gobernanza a través del río. ¿Qué me refiero? Es la convocatoria a barrios, porque pueden venir los mayores científicos a investigar sobre las muestras, lo demás. Pero si no hay la gobernanza entre barrios, entre sectores, entre comunas, comunidades, ¿para qué? Para que justamente entre todos los espacios, esos 22 kilómetros cuadrados que estamos trabajando, desde lo que es la Villa Flora, aunque a pensar hemos tenido diálogo en este momento con gestores culturales, el movimiento rockero del sur de Quito, donde fuimos a hacer una conferencia y ahora ellos también asumen, ¿cierto? Hombres, mujeres, músicos, artistas, dice, vamos a defender el Machángara. Ahora vamos al tramo desde el Calzado hasta Solanda. Hacemos un ejercicio de participación, vamos a hacerlo. Estamos desde los Ojos de Agua con el colectivo de ecoturismo Tacazo, donde que ya hombres y mujeres ya generan, pero esto no nace de una iniciativa de convocatoria. Hace unos 6 meses aproximadamente, con la comuna, recordemos que también hay una comuna, como los sistemas comunitarios de tierras están en la ciudad, la comuna Eugenio Espejo, en el Atacazo, que mantienen alrededor de 300 hectáreas comunitarias, fuimos de visita porque teníamos una intención, es pedirle permiso a la matriz del Atacazo para que nos deje hablar ahora, que nos permita hablar, que nos permita protegerla. Porque tenemos que generar una permisión. Hicimos un permiso, un pago al vientre de la montaña, al agua, para que nos permita hacer estas palabras, que nos permita estar con vida. Porque si no hacíamos esto, estuviésemos predestinados a que el río no produzca, no genere esencia, y finalmente predestinados a que ocurra un desastre. ¿Qué me refiero? En el pueblo Machangarilla tenemos 4 códigos, y un código principal es el jambato, es la rana. La rana es un indicador de humedad, por eso en el sur de Quito es un indicador de humedad. Por ejemplo, la falta de historia sobre las ciudades no permitieron que generar los estudios adecuados en el sector de Solanda, en el sur de Quito, y por eso existe el hundimiento, porque en el sector de Solanda y el sector lo que hoy se llama la Mena 1, Ciudad de la Santa, tenemos un acuífero de agua, es decir, que tenemos agua para 50, 60 años más, pero la técnica, la investigación no se apoyó ni en los relatos, en la memoria, en la realidad de los habitantes, se construyó.
y hoy tenemos el hundimiento de la zona. ¿Por qué? En nuestra memoria colectiva, 7, 8 años siempre fueron pastizales. Y nuestra memoria anterior, la laguna tenemos 2 lagunas, la laguna de Turubamba y la laguna de Añaquito. Siempre esos espacios han sido húmedos. Y ahí prevalece el jambato, la rana. Este es un indicador de lluvia. Y en algún momento tenemos miedo cuando las ranitas dejen de cantar. El día que dejan de cantar, estamos como civilización en sequía. Estamos con tierra fértil, estamos con cangagua y no vamos a poder sobrevivir. Entonces, estos códigos del pueblo machangarilla, donde establecían el cóndor del atacazo, la preñadilla, ese pescadito, que hay 20 clases de preñadillas en toda América Latina y en el Ecuador, constituyó un alimento hasta 1970. Luego se termina este alimento, esta pequeña preñadilla. También tenemos el lobo, ¿cierto? De toda esa conexión desde el Chocó andino hasta la parroquia rural de Yoa. Todo eso es una área de biosfera, junto con el atacazo. Y finalmente tenemos el cóndor, como un ave de sabiduría. Estos símbolos lo mantienen los gestores culturales de la zona, la comuna y los sectores ya urbanos periféricos, como pueblo machangarilla y como barrio. Miren la importancia desde la parte simbólica hasta la parte de flora y fauna. Y mencionaba de que el jambato como un indicador de vida. El día que se termine estos circuitos de humedales en el sur de la ciudad, va a ser progresivo ir avanzando. Y ese sería como un pequeño desfase de civilización acá por el Distrito Metropolitano de Quito y para la humanidad. Nuestros abuelos hace 50, 100 años ya tuvieron el miedo de pertenecer al pueblo machángara, porque ya comenzó la contaminación. Con la llegada del tren, 1910, a Chimbacalle ya viene una contaminación extrema. Y eso hace que oculte. Dice, no, soy de la parroquia de la Magdalena, pero no soy del pueblo machangarilla. Porque el machángara ya comienza la contaminación, ya comienza las aguas residuales a contaminarse. El registro de memoria que tenemos, nosotros recorríamos a los 7, 8 años por el machángara. Mirábamos los ojos de agua, íbamos a coger agua. Había un espacio o canales para lavar la ropa, pero ese era el uso de agua ritual para las enfermedades, el agua fría, para bajar las tensiones del cuerpo, porque nosotros conocemos que cuando estamos con temperatura tenemos que acudir a equilibrarnos con el agua fría. Entonces todo eso nos da elementos para también pensar en los propios elementos de sanación. Alrededor del machángara también está el famoso pueblo yumbo, los danzantes yumbos, que dejaron de ir al machángara, que dejaron de danzar al agua, que dejaron hacer el ritual del agua, porque por la estigmatización y también por la contaminación que está. Ya lo que se mencionaba, ¿no? El cambio, el río es negativo, el río es un espacio de uso de fuentes de desechos, de basura, de animales muertos, y finalmente se crea otra memoria frente al río y que nadie quiere hacerse cargo. Y por eso es lo que este olvido del machángara tiene una intencionalidad. Es la intencionalidad de cortar todo lazo histórico con una ciudad pre-inca o una ciudad ancestral y volverle como una ciudad colonial. Pero esa ciudad colonial ya visto como una ciudad en desarrollo, pero en lo que los recursos naturales no son importantes. Por eso la deforestación del Pichincha, la deforestación de canales, de caminos, y pensamos en una sociedad y ciudad cosmopolita, una ciudad moderna, inteligente, pero no es inteligente si no tenemos ecosistemas, no es inteligente si no tenemos cuidados del río, cuidados de la naturaleza, cuidados de los bosques, cuidado de las mismas comunas en la parte urbana. Y eso hace que todos tengamos como que temor de hablar del machángara. Y por eso mencionábamos que es una posibilidad histórica de unificar, de establecer acciones de gobernanza. ¿Para qué? Para justamente poder sentarnos con las autoridades educativas y proceder un
un tratado que nosotros llamamos. Tenemos que hacer un tratado sobre la naturaleza, un tratado sobre el río, para que ese tratado nos pueda unir, porque no es Freddy Simbaña Pillajo, que puede ser el último descendiente del pueblo machanga, sino posibilidad de que 100 años, 200 años puedan tener la capacidad de los que nacen hoy y nacerán luego de 100 años, ver un río limpio, tener memoria que tenemos un río limpio. Hoy tenemos la memoria de un río contaminado, un río que huele, un río sucio. Es frente disputarnos la vida hoy, porque caso contrario tenemos memoria de que no hay ríos, algún momento no habrá naturaleza y estará lejano de la ciudad. Esas ciudades no son inteligentes, a lo contrario, están agonizando. Y esta experiencia de todo el colectivo, de guardianes, de experiencias anteriores, de universidades y todo lo demás, vemos un trabajo de unirnos, ¿no? Es hacer como dicen nuestros abuelos, un guango, unirnos un atado. Y ese atado nos consolida, nos distribuye el peso, nos distribuye la acción colectiva, la demanda y también los saberes y conocimientos. Caso contrario, si no hacemos este atado entre todos nosotros, todas, entre organizaciones, entre colectivos barrios, no vamos a poder sobrellevar estas resistencias, porque hoy hay una resistencia. Hoy nos damos cuenta de que cada día que no hacemos alguna actividad, el río está contaminado. Pero también es un trabajo duro, un trabajo no necesariamente que hoy y mañana vas y recoges basura del machanga. No, es un trabajo de un trabajo colectivo, un trabajo de una propuesta técnica, educativa de una escuela del río, una escuela, así mismo como la escuela del árbol, tiene que haber la escuela del río, para saber todo el ámbito de estos remanentes, de esta construcción de crianza, cosecha de agua, de saber de que es un ser que nos está acompañando en silencio, pero ya nos pide, nos da señales que está en procesos de desintegración. Entonces tiene que volverse nuevamente, tiene que haber la oportunidad de cada habitante del Distrito Metropolitano de Quito, una vez en su vida, acudir al Machángara, acudir al Atacazo, topar con sus manos la fuente de agua, mineralizarse, son aguas minerales, y con eso poder tener una paz interior, de que sí podemos, que eso nos motive, porque tal como está este momento nos causa desazón, desesperanza. Pero cuando miras también a casi 2.900 metros, junto a los ojos de agua y cascadas, también encuentras llantas de auto de una antigua concesión minera, encuentras muebles, encuentras basura. Entonces es desesperante. Con lo que puedes llevar, bajar, pero se necesita todo un circuito, toda una acción política, toda una política pública ambiental, para que 2 o 3 generaciones de 30 años podamos, si alcanzamos a mirar, pero que podamos establecer unas bases. No es solo ir a recoger, no solo es denunciar, estoy defendiendo el Machángara. Es necesario acudir, es necesario conversar también con los barrios, con las necesidades. En la parroquia Guamaní, subimos a hacer mingas y la gente sube, dice, porque con esta agua hacemos el arroz, cocinamos, con esta agua nos bañamos, de los últimos afluentes. Pero también pensemos que todos estos barrios de altura, los barrios más fríos de Quito, son los que de una u otra forma van a poseer las aguas más cristalinas, más limpias, comparado con los otros circuitos, comparados con otros sitios, con otra ruralidad, con Tumbaco, con Bayá. Mire, entonces, cómo también poder identificarnos de que todo ese es un trabajo, ¿no es cierto?, de organización, pero también de defensa, y también mirándonos, porque en estos meses alrededor de la reserva, ¿cierto?, Atacazo, no existían casas, y ahora ya hay casas que están construyéndose por el tema del agua. También es cómo conjuntamente establecemos una franja frente a los pobladores,
hay 5 juntas de aguas, ¿te das cuenta? Pensaba que la junta de aguas era en el pueblo Cayambi, hay 5 juntas de aguas que también están generando un modelo de gestión sobre el agua, pero también, claro, como prácticas de nuevas, de minga, ¿no es cierto? Este concepto de minga, pero es el líquido vital. El líquido vital es el que nos convoca, pero también cómo hacemos que prevalezca eso, que de aquí a 40, 50 años pueda establecerse y como una dignificación, he mencionado, o redignificación del río Machángara, con sus actores, con su simbología, con sus cantos, con sus prosas, y también cómo también camina, ¿no? El río también camina, se menciona a los abuelos, el agua de lluvia se une y comienza a caminar, dice el río, ¿no? Como esos saberes y conocimientos de mirar, de que no era como decía la ciencia, ¿no? La ciencia dice que es un río que procede, que tiene elementos, que contiene oxígeno, contiene hidrógeno. Entonces menciona cómo generamos también un diálogo intercientífico, ¿no? Entre los saberes y conocimientos para el cuidado, la manutención, la protección, y también la ciencia, la tecnología, y llegamos a un acuerdo de convivencia, de unir esos saberes, ese diálogo, y construir los espacios apropiados para que el río que mencionaba, ¿cierto? Este río que no tiene huesos, pero tiene espíritu, tiene ojos, tiene pies, tiene brazos, se va extendiendo. Eso es lo que desde nuestras memorias han ido, y esperamos de compartir ya en el territorio, con el tema del agua, con el cuidado, crianza y beneficios que nos lleva desde la medicina ancestral tradicional, reconocida en el Estado ecuatoriano, como también se vuelve medicinas el tema del agua. Se vuelve como parte sustancial para todo el eje de plantas vecinales que está levantada a través del Machángara. Plantas útiles, plantas de poder, plantas que ayudan a mantener el espíritu, plantas de ortigas, grandes variedades de pumamaquis, del alrededor mortiño, ¿se da cuenta? Mortiño en esa altura. Hoy las comunidades, los barrios están ascendiendo al Atacazo para buscar el mortiño, pero es todas esas formas de peregrinaciones rituales que poco a poco están desvaneciéndose, porque es muy la política pública no tenemos una política pública sobre saberes y conocimientos ancestrales. Eso es lo que también vengo conversando con el Ministerio de Agricultura. Digo, hagamos una política pública sobre saberes y conocimientos ancestrales, una política en el sistema de salud, una política sobre el tema en GATS, levantemos y pongamos en práctica. Por caso contrario, saberes y conocimientos de cómo abordarlos es un lado menor de la ciencia. No, aquí con el hecho, agua nos produce vida, es de existencia, y esto es lo que debe analizarse de diferentes perspectivas: sanación, curación, alimento, recreación, los ámbitos el agua es política, ¿no? En el mundo andino, en el eje de la Gran Chacana, está ubicada el agua. El agua es la política, es lo que te moviliza, es lo que te genera movilidad, acción política. El agua es, desde pensamientos milenarios, el agua es este proceso de dialéctica, ¿no? De cambio, transformación. El agua nunca regresa, claro. Va transformándose. Entonces ya sabían que hay que recorrer el agua, hay que mirar el agua, hay que escuchar para tomar decisiones, para planificar la vida, planificar el ayo y la comunidad. Para eso nos sirve el agua. No es un elemento que está ahí, no. Nos motiva, nos inculca, nos ayuda a tomar decisiones. Ese es el mundo de la política. Bueno, gracias Freddy por todo lo que dijiste. Ya con eso acabamos el podcast. No. Pero hay que ver más cosas, hay que ver, bueno, vamos a ver el caso, cómo el problema, cuáles son las posibles soluciones, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Cuéntanos, Ramiro. Pero antes, así súper brevemente, quiero hacer un ejercicio de interculturalidad
tratar de asociar lo que ha dicho Freddy con el derecho. Algunas cosas me surgen ahí. La una es que la Constitución te dice desde el preámbulo, que te dice así, la Pachamama o la naturaleza. Y lo que está haciendo la Constitución es decir, oigan, si ustedes quieren entender la naturaleza, pueden hacerlo recurriendo al saber indígena, que es lo que acabamos de escuchar ahorita, o también pueden ir al saber occidental. Y ahora, por ejemplo, a mí me parece que el Freddy acaba de hacer una excelente exposición de fundamentos de la naturaleza desde el mundo indígena. Y claro, lo que salta ahí es clarísimo que la naturaleza hay que protegerla porque es un ser vivo y porque es importante para la vida. Entonces nosotros los abogados y abogadas podemos recurrir a ese concepto desde la lógica de declaración de sujeto de derechos. Que es lo mismo en el sentido... Llegamos a lo mismo por vías diferentes. Hay que cuidar, hay que proteger, hay que garantizar la existencia porque es un ser vivo y porque es importante para el derecho, para la vida, para el Estado. Esa es la una cosa. Pero la identidad también. La identidad, todo. La otra cuestión que a mí me parece que es un reto que tenemos en el mundo jurídico, que es tan obvio desde el mundo indígena, y lo ha dicho tan lindo desde la idea del sapito que canta, la lluvia, la cangagua, el atacazo, la montaña, el cóndor. O sea, a mí me parece que cuando uno le escucha a Freddy es tan obvio que todo está interrelacionado. Para el derecho no. Para el derecho, digamos, nosotros compartamentalizamos la tierra, el oxígeno y todo en títulos de propiedad y todo está dividido y tendemos a la división. Y aquí es como... Ahí hay mucho que aprender, digamos, porque la interrelación entre todos los elementos de la naturaleza, que, o sea, no se puede entender la vida sin profundas relaciones con todo, la economía, la política, y esto creo que es lindo como lo pone. Y la última cosa es esta cuestión de las funciones, porque una de las cosas que se pide en un juicio es reparar integralmente al río, y una de las formas de reparar es saber cómo era el río o qué es lo que debe significar el río para que vuelva a ser lo que ahora está haciendo. Ahorita es una cloaca y es un lugar de infección. Ahí en el río Machángara viven 26 virus, todos mortíferos para el ser humano. Y el Freddy acá nos habla de las funciones relacionadas del río con la medicina, con la cultura, con la recreación, con la vida, con la política. Entonces, claro, cuando uno dice qué hay que hacer con el río para que vuelva a recuperar esas funciones, eso es, en términos jurídicos, lo que es la reparación integral. Entonces, digamos, acá yo creo que hemos tenido una lección de cómo el derecho y cómo la reivindicación de derechos se puede nutrir tanto del saber indígena. Entonces, ya más concretamente a la pregunta, entonces lo que pasó efectivamente, Freddy reconoció que hay un colectivo súper amplio de varios sectores. Entonces hay sector social, indígena, ambiental, académico, y digamos todos nos hemos juntado y hemos desarrollado una demanda que se construyó colectivamente. Entonces ahí hay saber del pueblo Quitukara, hay mucha ciencia y también hay conocimientos jurídicos. Y lo que se montó es una demanda para tratar de llamar la atención al municipio sobre un río sujeto de derechos que ahora no está ejerciendo los derechos reconocidos por la Constitución. Y se han invocado derechos de los humanos, derechos del río y derechos del río que compartimos con los humanos. El río tiene derecho, según la Constitución, a cumplir su ciclo vital, no lo está cumpliendo, a cumplir sus funciones, ninguna de las funciones que esto de los yumbos yendo a rendir tributo al río Machángara, esto de pedir permiso al río, esto por ejemplo no está pasando ahora. Tiene derecho a tener una estructura, que lo ha mencionado muy bien también el Freddy, esta cuestión de no tiene columna, circula, nunca se repite, digamos, todas estas cosas, estos derechos, nosotros hemos esgrimido también derechos que tienen los seres humanos, como el derecho al agua, el derecho al medio ambiente sano, y un derecho que compartimos tanto el río Machángara, los pueblos Quitukara y todos los que vivimos alrededor del río, que es el derecho a la ciudad. Y en el derecho a la ciudad, uno de los elementos es que todos quienes conformamos una ciudad, y sin duda el Machángara es parte de la ciudad,
cumplamos, digamos, tengamos relaciones sostenibles. Freddy también habló de la herencia que estamos dejando a las futuras generaciones si seguimos como estamos haciendo con el río. Ya esta generación de los últimos 100 años no estamos disfrutando ninguna de las funciones del río, no estamos gozando eso, pero digamos, ahora me parece que está emergiendo esta responsabilidad para que vuelva a cumplir sus funciones y por lo tanto las futuras generaciones ojalá vivan lo que vivieron los pueblos Quitukara, los machangarizas cuando se asentaron. Esto me parece que es un sueño, esta es parte de la reparación y creo que es posible porque tecnología existe, saberes existen. Lo que no me parece que hay es voluntad política y con la voluntad política hay esta cuestión de muchas cosas que giran alrededor y que están en la sentencia ya, que tiene que ver con control de aguas, que tiene que ver con sancionar a quienes, por ejemplo, el 20% de las aguas del Machángara vienen de sectores industriales que están externalizando los costos, es decir, en lugar de mandar el agua limpia de la que agarran del río, están mandando sucia y en el fondo estamos pagando todos esta cosa que debería ser una responsabilidad corporativa. Entonces hacer controles, hacer conciencia en la ciudadanía para saber para saber de dónde viene el agua que recibimos, que nos viene de páramos. Ahora, lastimosamente, nos está llegando de muy lejos. Y ahí hay toda una infraestructura carísima para traer el agua desde Papayacta. Desde Papayacta, de la Antisana, desde Sincholagua y el Cotopaxi, cuando siempre estaba en el Pichincha y en el Atacazo. Claro. Ahí hay una cosa, ahí nos viene el agua. ¿Y qué estamos haciendo los quiteños y quiteñas cuando devolvemos el agua al río? Ahí hay un acto profundo de ingratitud, de inconsciencia. Entonces, claro, la sentencia apunta a esto y le dice al municipio, oiga, municipio, haga campañas para que la gente tenga conciencia de dónde viene el agua y a dónde tira el agua y cómo recibe el agua y cómo tira el agua. Nosotros tenemos una de las aguas más limpias de toda la América Latina y tenemos quizás uno de los ríos peor contaminados de todo el Ecuador, sin duda, y de América Latina, que es el Machángara. Entonces, digamos, tenemos estos dos contrastes y esta diferencia entre qué recibimos y qué damos, me parece que es falta de información, de conciencia y también falta de respeto a la naturaleza. Entonces, todo esto está en la sentencia. Afortunadamente, la jueza que resolvió el caso, que es un tribunal, pero la jueza ponente logró captar todos este mensaje que venía desde la sociedad civil y sacó una sentencia que en muchas partes es muy poética porque habla del río, como un ser vivo, y habla también de esta relación desconectada que estamos teniendo con el río. Y ahí hay medidas en el tiempo, a corto, mediano y largo plazo, y también hay estas soluciones. Quizás la cosa más original de la sentencia y que fue un aporte de la sociedad civil es que no pasó en el río Monjas ni en el río Akepi, que es pensar que las soluciones de los ríos no solo vienen de la industria, porque es lo que dice el municipio, que esas plantas de tratamiento de aguas residuales y que son unas plantas gigantescas que ahora quieren poner en el pueblo Quitukara ahí en Llano Grande, que es, y el alcalde está diciendo, por un lado me están diciendo que solucione el problema del río Machanga, por otro me están diciendo no soluciones, y es porque el pueblo Quitukara de Llano Chico y Llano Grande está reclamando el derecho a la consulta, porque tener una planta industrial es quitar territorio para sembrar, es tener una cosa ahí de cemento monstruosa que además da unos olores patéticos, es tener todo un sistema de industrial ahí que y lo menos que puede hacer el municipio es consultar. Entonces eso es lo que está reclamando ahora el pueblo Quitukara allá, y no es que se están oponiendo a las soluciones al río Machángara, sino que las soluciones sean construidas, consensuadas y no sé qué. Entonces lo original es que emerge una posibilidad de solucionar los problemas del río mirando a la naturaleza, que son soluciones basadas en la naturaleza. Y es mirar básicamente el proceso. La naturaleza tiene un sistema de reciclaje, de restauración, de resiliencia, de regeneración natural. Si es que los seres humanos desaparecemos, ese Machángara se limpia en ¿cuánto tiempo? En una semana. Tiene una capacidad. Entonces, la sentencia, digamos, esto fue un discurso muy recurrente en el juicio, y la jueza lo captó y dijo, ok, a las soluciones de escala que sí se necesitan, también soluciones locales descentralizadas para tratar el agua de forma que haya regeneración, es decir, que el popó que nosotros tiramos se convierta en energía y que el agua, la orina que nosotros tiramos sea
se convierte en agua de riego. Esto es posible, esto está pasando ya en el mismo Quito y es una solución que hay que emergerla y que tiene que hacerse. Entonces, esto así como a grandes rasgos. Entonces sí hay esperanza de recuperar. O sea, la sentencia creo que ya está a favor, ¿no? ¿Eh? La sentencia dice Ramiro que ya salió. Ya salió la sentencia Claro. escrita. Ahora que estamos hablando de qué fecha estamos, 3 de septiembre, Sí. No, estábamos en proceso de aclaración. El municipio que se opone de forma estúpida, irracional, no solamente al juicio, sino a la gente que está atrás del juicio. Me parece, lo que hizo fue pedir un listado de aclaraciones y rectificaciones. Es como, es la típica forma de litigio, que es la mejor forma de tener una resolución cuando eres demandado, es alargar el proceso. Eso están haciendo acá. Nosotros estamos diciendo al municipio, al alcalde, vea, no estamos presentando una demanda para joderle al municipio o dañar la imagen del alcalde, sino que estamos acá es Para tratando de buscar dar una soluciones. solución. Claro. De hecho, lo más importante de la demanda no solamente es la fundamentación que tiene, sino las soluciones diferentes a las que está haciendo el municipio. Eso es. Lo que queremos es que el municipio haga cosas nuevas, porque en el juicio se presentó datos desde el año 2000 hasta el 2024, una semana antes de la audiencia, donde se demuestra que cada vez está peor el río. Cada vez hay más virus patógenos, cada vez el agua está más contaminada, cada vez el agua tiene menos oxígeno, cada vez es un lugar de espanto. Y lo que hemos dicho, todo lo que usted está diciendo, municipio, no funciona. Así que no solucione los problemas con las mismas soluciones que no han funcionado. Entonces lo que le hemos dicho es, por Dios, acá hay un listado de cosas que intente hacerlas para ver si es que en el tiempo podemos bajar los índices de contaminación y podemos restaurar el río. Bueno, algo más que quisieran decirnos. En general, me parece todas las definiciones súper buenas. Muy, muy valiosas. Tal vez una pequeña cosa, yo sí creo que también, además de esta lucha y de estos éxitos que me parecen súper importantes, pero sí yo me quedo también con el concepto de la escuela del río o de la escuela de la naturaleza, porque si no aprendemos a cuidar, porque finalmente sí, es verdad, el municipio tiene mucha responsabilidad, pero el municipio no bota los muebles viejos, no bota la basura, eso somos nosotros, cada uno que descuidamos, porque exactamente no podemos entender un río o un árbol o un bosque como un ser vivo. Entonces sí me parece que el cambio definitivo, más allá de eso, de buscar las soluciones que evidentemente ahora sirven, pero el cambio definitivo es esta escuela de la naturaleza para aprender a entender que nuestra convivencia solo puede en futuro ser posible, es decir, que nuestra vida en futuro puede ser posible solo aprendiendo a tratar la naturaleza como un ser de verdad, como otro ser, ¿no? Diferente. Y sí, me parece que este mensaje es el mensaje más importante, que ahora podemos reparar, pero lo que tenemos que aprender ya es a no dañar, ¿no? Exacto. Porque si no, no podemos estar reparando. Y además, creo que algunas cosas no vamos a poder reparar, porque hay cosas de la naturaleza que se pierden y se pierden definitivamente. Y por eso en algunos casos creo que hasta el concepto de reparación es un concepto que se enfrenta al concepto de cuidado, porque tú aprendes a cuidar porque sabes que no puedes reparar y por lo tanto hay que tratar bien, ¿no? Porque una vez que se pierde algo ya no se... Y con la naturaleza sí creo que hay que establecer este tipo de una especie de cualquier tipo. Una vez que se ha destruido no se recupera, se perdió, ya no puede ser reparada, ¿no? Entonces sí me parece que también, además de esto de empujar para que se repare lo que se puede reparar, también tenemos que esperar que se aprenda a cuidar, porque creo que la filosofía del cuidado es la que nos falta en ese momento, no sabemos cuidar. Eso. Y desde todas las perspectivas, ¿no? Desde el ciudadano, pasando por Claro. el alcalde, las Claro. propias industrias que dicen que
tienen el 20%. Sí, pero yo estoy de acuerdo, Claudia, que la responsabilidad es individual, sin duda alguna, pero sí, el municipio es el que hizo las alcantarillas, el municipio es el que construyó, el municipio es el que permitió que se construyan casas al pie de la quebrada, el municipio es el que no planifica. Digamos, y además, no le estoy exonerando. Y no cosa menor, es que nosotros pagamos al impuesto al municipio, el municipio tiene competencias clarísimas para tratar las aguas residuales. Sí. Por supuesto, por supuesto, pero yo digo que a mí me parece súper importante entrar ahora con esto para que el municipio se haga responsable de todo este desastre, pero también hay que construir una responsabilidad de acuerdo. De todos, porque mañana a lo mejor estamos nosotros en el municipio. ¿Quién sabe? Ramiro alcalde. No. En general. Ya con ser papá me costó, pero imagínate ser alcalde. No. Yo tengo una pregunta, pero como curiosidad, Sí. ¿tiene algo que ver el río Machángara de Quito con el río Machángara de Cuenca? Sabes que ha habido una interpretación desde el tema hasta lingüístico, que hemos hecho un esfuerzo los últimos 50 años de concebir, son otras historias, otras, también tenemos en otros países también el nombre Machángara, pero hemos hecho un acuerdo desde nuestro territorio, nuestra comunidad, totalmente abierto, es denominar dos espacios, el tema del Machana, que es un ámbito de despertar, ¿cierto? Como estar en un momento de pensamiento, y el Ankara. El Ankara es un vaso para que se utiliza en las ceremonias. Entonces es un recipiente donde tú tomas una chicha o una bebida para establecer una conexión. Es el Machángara y el Ankara. ¿Por qué hicimos esta acción colectiva de que estamos casi muy cerca del Capañán? Entonces se une el Capañán con el Machángara, es decir, que la visita siempre alrededor del Capañán generaban estancias en la entrada del sur de Quito, estancias de temporales o permanentes alrededor del río. Y es un sitio que convoca estos ámbitos de la energía que está en el Machángara. Y estas energías hay que saberla como que armonizar, porque desde pequeños nuestros padres decían: no te quedes dormido junto al río, porque tiene una energía en la noche que te produce en algunos casos pesadillas, que te produce delirios, todo lo demás. Es muy fuerte la energía del río. Y para eso, con las mismas plantas, ¿no es cierto?, con la chilca, con ortiga, con la planta de marco alrededor del río, te generaban la curación y la sanación. Es porque por mucho tiempo pasar en el río. Es decir, que es un río totalmente con fortaleza. Hasta los años 80, con mucha fortaleza y camino obligado, ¿no? Camino obligado para visitantes, estancias alrededor, y también para ocupar todos los últimos proyectos de molinos que existía y de la industria, ¿no? Molinos alrededor de lo que hoy vemos en Chimbacalle, y toda la industria textil que estuvo desde los años 40 hasta 1980, luego desaparece la industria textil, desaparece. Es también como un espacio de dignificación, ¿no es cierto?, de este río, que se mantiene memorias, pasos obligados, la gente sabía por dónde pasar, la gente sabía por dónde irse a generar baños rituales, donde lavar ropa, donde lavar los chochos, lavar la gramínea, donde lavar chochos, donde justamente coger el agua para su práctica. Siempre el agua ha estado junto en los procesos, en las puertas, en el mundo ritual de la cultura popular. El agua, tenerlos en un vasito, tenerlos en unos frascos, tenerlos en fundas plásticas, y el agua. Pero te das cuenta, es esa agua como parte de la comunidad, agua parte de la compañía de la vida. Es decir, que nosotros somos la familia del río. Y cuando hablas de la familia del río te generas el vínculo, no es separado.
Lo contrario, hemos sido muy, muy ingratos porque estamos solo recibiendo los beneficios, ¿cierto? Recibimos los beneficios de mandar todo el proceso de descontaminación, pero no entregamos nada. Y eso significa, y eso en el mundo andino no existe. Es decir, que hemos dejado de tener cosmoexistencia, hemos dejado de tener filosofía, hemos dejado de tener cosmovisión, porque no entregamos nada. Y en el mundo andino siempre la reciprocidad, el randi, el dar para recibir, no lo hemos dado nada. Solo nos ha servido para un desagüe natural. Pero no hemos contribuido ni al tema de restauración, no hemos contribuido al tema de desinfección de las aguas contaminadas, no hemos contribuido al seguimiento de las ordenanzas frente a las industrias de metales pesados, de pinturas, de demás. No hay una política sobre todos los desechos de vulcanizadoras, procesos de cambio de aceite, de aceites pesados, ¿no? El mismo tema de la basura. Entonces, solo ha habido una suerte de tomar, que es el canal, buscar como un desagüe, más no de un recibir, de un cuidar, de ese cuidado, ¿no? Que se marca en todo el cuidado de la casa común, de todos. Porque lo que estoy haciendo es cuidando, protegiendo todo el circuito hasta llegar al Océano Pacífico. Somos una sociedad que está valiéndose de elementos longitudinales y superficie. ¿A qué me refiero? Estamos mandando toda la contaminación al otro cantón y llega al Océano Pacífico. Es decir, el efecto, ¿no es cierto?, costero de las playas, el efecto costero de las... Pero finalmente todo termina en el océano. Claro. Claro. En el mar. Va todo el mar no es de nadie. Va todo ese trayecto, pero va también va contaminando a otros pueblos, a otros usuarios, a otros agricultores, a otros pescadores. Es decir, que el hecho de que nosotros Freddy, no protejamos... Querido, está muy interesante lo que me dices, pero ya estamos por cerrar. Por cerrar. Sí. Solo dos palabras más, Ramiro, el futuro. Verás, yo, para mí, mientras el río tenga fuentes de agua limpia, porque los ojos de agua no solamente están en el Atacazo, sino están a lo largo del río. Mientras esté circulando, yo me resisto a decir que es un río muerto. El río está enfermo, crónicamente enfermo, pero mientras existe esas fuentes, mientras circule, mientras nos grite, mientras nos llama, mientras nos diga con el olor que necesita ayuda, hay esperanza. Si el río se muere, ya morimos todos igual. O sea, para mí saber que hay el pueblo que tucar, para saber que hay una sentencia, para saber que una juez consciente y todo un movimiento alrededor, hay mucha esperanza de que podamos vivir en mejor Quito, con mejor armonía, con este pariente maravilloso que es el río Machángara. Así que gracias por todos. Gracias Ramiro, gracias Freddy por esta magnífica transmisión y gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Fuimos Ramiro Ávila, Freddy Simbaña, Claudia Sorini y Sebastián Páliz aquí en Radio Voz Andina Internacional. Nos vemos en el siguiente episodio. Les recordamos que este programa se emite los días martes a las 10 de la mañana. Un gusto, hasta luego. Hasta siempre, chao. Chao.